Listo, perfecto. Tenemos nuevamente la conexión. Son las 6 de la tarde, bueno, 5:58. Estamos en nuestro primer Congreso Internacional de Odontología Estética. Vamos a lograr que rápidamente todos, por favor, rápidamente se reconecten para poder dar nuevamente conexión a las preguntas con el doctor Fernando Malaver, quien nos ha estado dando una ilustración sobre la parte importante sobre otorrino y odontología. Vamos a esperar un par de minutitos mientras logramos la conexión. Vamos a esperar un par de minuticos que logremos aquí hacer la conexión rápidamente de todos. Perfecto, vayan subiendo rápidamente. Ya tenemos aquí la conexión. Muy bien. Bien, perfecto, ya tenemos señal. Tenemos ya señal, Fernando, gracias. Cambiamos de teléfono porque el otro teléfono, este teléfono no me permite hacer preguntas, respuestas. Aquí ya hay varias preguntas que te tienen. ¿Estamos con señal? Sí, ¿tenemos audio? Perfecto. Bien, te van a hacer aquí un par de preguntas, Fer, mientras las voy evolucionando. Te preguntan acá, ¿es indicado corregir la apnea del sueño en la niñez? Ok, es importante corregirla en cualquier edad, ¿sí? Lo que pasa es que las manifestaciones clínicas, tanto en la niñez como en la parte del adulto, son completamente diferentes. Pero claro, es fundamental corregir la parte de la apnea del sueño en los niños porque eso les puede desencadenar muchas secuelas, sobre todo en la parte cognitiva y en el desarrollo de sus habilidades, ¿sí? Entonces estamos hablando de cómo una enfermedad que inició en la boca puede terminar con secuelas tanto en la parte de su conocimiento, en el desarrollo profesional, en la parte de las habilidades tanto motoras como cognitivas, ya que solo en las fases profundas del sueño se logra consolidar tanto las cosas manuales como las cosas del conocimiento. Y si ese paciente no logra tener un sueño adecuado, pues finalmente nunca va a tener la consolidación de todos esos procesos, y la secuela final de todos estos problemas es que tiene realmente un mal desempeño en casi todas las esferas del saber. Perfecto. Te preguntan algo sobre los cálculos amigdalinos. Ok, los tonsilolitos. ¿Sí? Muchas veces el paciente consulta inicialmente porque tiene halitosis, tiene mal aliento y es súper incómodo para él
la presencia del depósito de calcio y tonsilolitos a nivel de las amígdalas, ¿sí? Eso es una cosa que es inevitable porque es por la estructura anatómica de la forma de la amígdala. Es decir, cuando la amígdala tiene criptas, no existe una forma de poderlas quitar. La primera recomendación que se le debe hacer al paciente es el uso de enjuagues bucales, ¿sí? Y intentar que, como se va a utilizar a permanencia, no sea un enjuague abrasivo porque le va a molestar. Y decirle que realice gárgaras profundas en aras de tratar de retirar ese alimento. Si eso se hace constantemente, pues va a haber menos riesgo de que esos tonsilolitos se formen. Es decir, es como hacer un barrido o lavado constante de la formación o del depósito de alimento a este nivel. Lo otro que pueden hacer es ya la extracción directa, pero hay muchos pacientes que tienen un reflejo nauseoso bastante fuerte y realmente esta no es una herramienta útil para ellos. Y cuando al paciente se le compromete la calidad de vida por esto, definitivamente ese paciente tiene que llegar al otorrino para evaluar una opción, digamos, puede ser una amigdalectomía parcial, ¿sí? Que es la resección parcial de la amígdala para que no se formen esos. Porque realmente yo he tenido pacientes en los que ha llegado a comprometer su calidad de vida el hecho de presentar esos tonsilolitos. Perfecto. Te preguntan algo sobre la no corrección de las adenoides hipertróficas en la niñez, si puede afectar un tema de litosis en la edad adulta. Bueno, es que todo eso va de la mano, ¿sí? Es fundamental la corrección de la hipertrofia de adenoides en el paciente pediátrico porque si no, ese paciente nunca va a respirar por la nariz. Y si el paciente no respira por la nariz, el tercio medio facial no crece. Y al no crecer el tercio facial medio, no hay un adecuado desarrollo de la estructura de la cara. Además de eso, las adenoides son un depósito para que se formen biofilms. Y esto puede desencadenar a largo plazo una sinusitis crónica. Es decir, que las adenoides también pueden ser el origen de una infección. Y cuando esto pasa, el niño tiene mal aliento. ¿Sí? Ah, Entonces, por eso todo va de la mano. El tratamiento inicial de la hipertrofia de adenoides es con medicamentos. Y el paciente o el papá que es juicioso con esos tratamientos, se le resuelve el mal aliento y se le resuelve la hipertrofia de adenoides. bien. Te preguntan aquí, no, primero pues te felicitan por la exposición que has hecho. ¿Cómo evitar la formación de criptas? Eso era lo mismo que estábamos hablando. Las criptas no se forman, existen en la estructura de la amígdala, ¿sí? Esos huecos son naturales y normales en algunos pacientes. Lo que tenemos que prevenir es que no se acumule el alimento ahí, pero quitarlas, la única forma es con cirugía. Ok, vamos a verificar acá que tenemos otras preguntas acá. ¿Por qué se forman los tonsillitis o cómo podemos tratarlos? Sí, pues sí, eso fue lo que acabamos de hablar. Creo que esa fue la pregunta anterior, fue Sí. similar. ¿Hay posibilidad de trabajar, dice aquí, se puede trabajar con un fonoaudiólogo al tiempo para temas? Trabajar con fono. Pues lo que pasa es que otorrino es la especialidad de los órganos de los sentidos. Entonces, al ser la especialidad que se encarga del tratamiento de oído, nariz, garganta, boca, cuello, pues entonces tiene relación directa con muchas especialidades. Yo tengo, digamos, una relación directa con fonoaudiología para el tratamiento de todas las patologías de oído. Es fundamental. Vale, el tema del plasma. Plasma está en común en todo lado y todo el mundo aplica plasma en este momento. ¿Qué riesgos pueden haber? Bueno, realmente, como los productos de los que hablábamos en la parte de atrás, son productos que son diferentes a lo que hay en nuestro cuerpo. El plasma no es más que un ultrafiltrado de sangre y se utiliza como herramienta para rejuvenecimiento facial, rellenos faciales, etc. Hay dos cosas fundamentales. Primero, tiene menos riesgos claramente, pero segundo, no son tan buenos los resultados porque el plasma, al ser un producto de la sangre, finalmente se va a absorber. Y entonces esa corrección que el paciente se vio muy bonita al momento de hacerla, a los 2 meses ya no la tiene. Y uno Ujú. tiene que ser muy franco con el paciente de que el plasma puede tener muy buenos resultados inmediatos, pero realmente para defectos grandes no va a tener unas soluciones buenas. Eh, pero las complicaciones de las que estábamos hablando con la aplicación de ácido hialurónico no se ven con el plasma. Y sobre todo porque la rinomodelación y los rellenos a nivel de toda esta zona
no se hacen con plasma. El plasma lo utilizan más, es para mejorar las características de la piel, básicamente. Bien. La relación de la otitis con la ATM. Esa era como lo que pasa es que, como yo les venía diciendo, la idea era distribuirlo en 5 cosas, que era nariz, cavidad oral, orofaringe, y ahí vamos. La última parte era articulación temporomandibular. Que vamos para allá. Te hacen aquí una pregunta del tema de la nariz. Yo también he visto en publicidades en internet, en todo lado, Los los hilos hilos. para poder subir nariz. Bueno, los hilos no solo en la nariz, sino en muchas partes de la cara, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿en qué se resume eso? Cogen un hilo, una sutura, la pasan por diferentes partes de la piel y traccionan. Al hacer tracción, pues todo se mueve. Es como una especie de sustentación. Pero pasan dos cosas. Finalmente eso vuelve a caerse y segundo, el hilo es un cuerpo extraño. Imagínense, si el ácido hialurónico es un cuerpo extraño, imagínense cómo se va a comportar un hilo en la piel. Mucha cicatriz, mucha fibrosis. En mi práctica no lo realizo. Vale. Te preguntan algo sobre paciente respirador oral que se le realizó una cirugía en la niñez y no mejoró. ¿Valoración para una nueva cirugía o fue un No, procedimiento? lo primero en ese paciente es que hay que establecer diagnóstico. Y para establecer diagnóstico necesita una nasofibrolaringoscopia. ¿Sí? Si un paciente ronca o respira por la boca, ese paciente tiene una causa anatómica de obstrucción. ¿Sí? Muchas veces uno dice, causa A, las amígdalas, pero si no mejora, hay que hacer una nasofibrolaringoscopia y hay que hacer estudios de extensión para ver cuál es esa causa de esa obstrucción. No siempre el paciente respirador oral está tapado por las amígdalas. Un ejemplo, paciente con síndrome de Down que tiene macroglosia. Entonces ahí se necesitaría también hacer una cirugía de base de lengua. Hay muchas causas. Hay que pensar que la vía aérea es como un cono y ese cono puede tener obstrucción por cualquier parte, no solo las amígdalas, sino la base de la lengua, el velo del paladar, las adenoides, la misma nariz, las cuerdas vocales, la laringe. Hay muchas causas de obstrucción. Pues, uy, tengo muchas preguntas para ti, muchas preguntas específicas. Vamos a ver acá. Si un bebé de Otra. 2 de 3, Cuando se hace espera, cirugía en cornetes por está hipertrofia, ¿tiene pasando, posibilidad está pasando de mucho, formarse muy rápido. nuevamente? Cuando se hace una cirugía de cornetes por hipertrofia, ¿tienen probablemente formarse nuevamente? Sí, porque los cornetes básicamente son huesos recubiertos de mucosa. La mucosa es la que presenta las manifestaciones alérgicas. Un paciente con hipertrofia de cornetes no es más que una secuela de una rinitis alérgica no tratada. Es decir, que el paciente es alérgico, su mucosa se crece, los cornetes se vuelven grandes. El paciente jamás va a dejar de ser alérgico. Entonces, si no se trata la rinitis, ese paciente va a persistir con su hipertrofia de cornetes pese a la cirugía. Es decir, que un paciente al que se le quitan los cornetes, al que se le retira parcialmente los cornetes, posterior a eso debe recibir tratamiento médico para que su cirugía no se tenga que volver a repetir. Dale, los hilos, esos hilos son muy famosos ahora y ya lo Vuelvo vimos. y les recomiendo, o sea, lo que les digo, ¿sí? Son cosas que son una ilusión óptica. Una Si ilusión tú pones, óptica. si tú pones un hilo en la nariz y jalas, se sube. Pero eso no quiere decir que quede así para siempre, ¿sí? Y uno no le puede vender al paciente la idea de que su nariz se va a respingar con un hilo, ¿sí? Porque eso inevitablemente a los 2 o 3 meses se va a caer y todo el recorrido del hilo y los surcos que marcan los hilos van a generar cicatriz y fibrosis. Dale, ¿algún límite para la cirugía de la apnea del sueño? No, no, no. Realmente, digamos que conozco casos, sobre todo de mis profesores de cirugía maxilofacial, de pacientes de la tercera edad que han sido operados con cirugía ortognática como corrección a la apnea del sueño y funciona. Y también tengo casos de pacientes que necesitan corrección de válvulas nasales, corrección de velo de paladar o cirugías de paladar, específicamente técnicas de hilos barbados o correcciones a nivel del paladar para mejorar la parte del ronquido y la apnea del sueño y no tiene que ver con la edad. Bueno, pregunta, ¿cuándo remitirá el doctor Malaver y cuándo remitirá el doctor Aldana? Ok, yo pienso que tienen que tener una evaluación integral. Sí, como les digo, un paciente que va a ser sometido a una cirugía ortognática necesita previo a eso una nasolaringoscopia, es decir, que lo tiene que ver un otorrino, ¿sí?
Y un paciente que va a ser, se le va a realizar una cirugía de tejidos blandos, sí o sí se le debe evaluar inicialmente si tiene una anormalidad endofacial. Es decir, que el mismo otorrino puede pedir una cefalometría, hacer la evaluación, y si ese paciente tiene una anomalía endofacial, remitírselo al cirujano maxilofacial y, digamos, viceversa. Finalmente, eso es trabajo integral entre las dos especialidades. Y lo otro, ¿no? Que los ortodoncistas no estén corrigiendo lo que, para camuflar lo que es quirúrgico. Es fundamental. Sí, porque Para las... una rinoplastia, ¿alguna edad específica? Te están haciendo demasiadas preguntas. Vamos a mirar a ver cuáles alcanzamos a responder que ya están agotadas y si no las otras dejamos seguir. Sí, lo ideal es que el paciente tenga, en el caso de las mujeres, al menos 17 años y en el caso de los hombres 19. ¿Por qué? Porque existen diferentes núcleos de formación a nivel del septo nasal, ¿sí? Entonces, si nosotros resecamos esos núcleos de crecimiento de la nariz, podemos alterar ese proceso de formación final de la nariz. Y otra cosa, es que muchas veces las correcciones que podamos hacer en ese paciente de 15 años al que todavía le está creciendo la nariz, pues luego van a verse alteradas. Entonces, lo ideal es que el paciente tenga mínimo 17 años. Perfecto, vamos aquí con otra cantidad de preguntas. Te mandan saludos, que el tema está súper chévere, el que estamos manejando el día de hoy. ¿Hay médicos que realizan infiltración en las amígdalas para amigdalitis? ¿Esto puede funcionar? Realmente el tema de la amigdalitis crónica se resume en dos cosas. Es un paciente que presenta más de 4 o 5 episodios de amigdalitis de tipo bacteriana con criterios diagnósticos para amigdalitis bacteriana establecidas y que haya requerido manejo antibiótico para la misma y no haya funcionado. Ese paciente se opera. Es la mejor opción que tenemos a la mano. Es la cirugía para el paciente con amigdalitis a repetición. Realmente la infiltración de las amígdalas con diferentes tipos de antibióticos no le va a proveer al paciente mayor seguridad o disminución de esos episodios de infección. Lo que pasa es que la mayoría de veces que tratan amigdalitis a repetición son de causa viral, no de causa bacteriana. Ya. Bien, yo creo que continuamos con la presentación que tú tienes del último tema. ¿Sigue? Ok, y vamos. Ok, Vamos para la articulación. bueno, sigamos. Entonces, ¿puedes pasar esa, por favor? Bueno, ya les había hablado un poco de la parte de cavidad oral, de la parte de nariz, de la parte de la orofaringe y de las amígdalas. Otra cosa fundamental, esto lo voy a dar muy corto, que es básicamente senos paranasales. Hay un seno paranasal que tiene una relación directísima con ustedes y es el seno maxilar, ¿sí? El seno maxilar se encuentra en la parte superior de toda la arcada dentaria superior y cualquier procedimiento odontológico que ustedes realicen puede presentar consecuencias a nivel de este seno. Principalmente uno, que es la sinusitis de origen odontogénico o sinusitis crónica. Es fundamental que en este tipo de pacientes, cuando ustedes la sospechen, ya sea de causa traumática o de causa espontánea, es decir, esa sinusitis odontogénica que se ha originado porque el paciente tuvo un procedimiento dental, es decir, traumática, o esa sinusitis odontogénica que se originó a partir de una infección dental, eh, es primordial el diagnóstico por parte del odontólogo, ¿sí? Ya que generalmente son sinusitis unilaterales que están relacionadas a problemas dentales. Muchas veces el gran interrogante es qué tratar primero, si la sinusitis o los defectos dentales. Yo pienso básicamente que la solución y la respuesta es dos. Son dos cosas, que se realicen al tiempo. Nosotros tenemos una herramienta como Torrijos para ayudarles en este tipo de tratamientos muy importante y es la permeabilización del seno a partir de la cirugía endoscópica. Es decir, que entramos con lentes a través de la nariz y permeabilizamos el seno, porque muchas veces, hasta que ese seno no se permeabiliza, ustedes no pueden cerrar la fístula que se formó. Es decir, que eso es de manejo integral. Ese paciente que ustedes tienen con una fístula a nivel oro antral y le rotan el colgajo y no funciona. Y vuelven y le rotan otro colgajo y no funciona.
Eso pasa porque muy probablemente la infección se está perpetuando dentro del seno y hasta que ese seno no se permeabilice de forma endoscópica por la nariz, pues eso no se va a solucionar. Entonces, otra vez la invitación es al manejo conjunto. Los pacientes que tienen sinusitis de origen odontogénico claramente es infeccioso y requieren manejo antibiótico. En este caso, la penicilina es la primera línea de tratamiento y manejo otra vez bimodal de parte de odontólogos con la rotación de colgajos. Este es un ejemplo de la rotación de un colgajo a partir de la bolsa grasa de Bichat para obstruir este tipo de efectos. Este es un ejemplo claro de cómo la bichectomía es un procedimiento que no solo es estético, sino que también es una cirugía funcional, ya que es un colgajo simple de rotación que se puede utilizar para muchísimas cosas. Entonces, la invitación es a que cuando tengan este tipo de efectos a nivel de comunicaciones o fístulas con el seno, tengan presente que muchas veces hasta que no se trate la infección, pues no se le va a solucionar esa fístula. Entonces, si tienen la duda, mándenselo al otorrino, pidan una tomografía de senos paranasales, con eso se verifica qué tanto grado de compromiso hay a nivel de los senos paranasales y si ese paciente además de eso requiere una intervención adicional, por parte de otorrino. Si quieres, Juan, devolvámonos un poquito a una imagen que hay en la parte de arriba. Arriba de esa. ¿Sí? Este es un ejemplo de un paciente que le habían hecho una exodoncia y como 4 o 5 años después había presentado síntomas de sinusitis unilateral, de olor fétido y que causaba mucha molestia en el paciente. Esto es un ejemplo de una cosa que se llama una bola fúngica o fungus bud, que es básicamente la acumulación de detritos de hongo en el seno maxilar secundario a la exodoncia de una de las piezas dentales superiores. No se ha logrado establecer cuál es el mecanismo causal de por qué empieza a crecer este hongo a nivel del seno maxilar, pero sí se ha logrado demostrar la relación directa entre las exodoncias y la aparición de este tipo de lesiones. Entonces, estas son secuelas a largo plazo. Entonces, la invitación es a que casi siempre que hagan este tipo de exodoncias, verifiquen que no haya comunicación con el seno, ya que muchas veces esas comunicaciones pueden ser no muy manifiestas clínicamente, pero que pueden terminar con este tipo de secuelas, y es la colonización por hongos a nivel del seno maxilar. Listo. Bueno. Y moviéndonos un poquito más hacia la parte lateral de lo que es la cavidad oral, quería hablarles un poquito del tema de la bichectomía, ¿sí? Que es otro procedimiento que cada vez toma más fuerza para que lo realicen en los consultorios. Mi modo personal, pese a que es un procedimiento, digamos, que se puede realizar con anestesia local y que no prevé grandes complicaciones, sí pienso que debe ser realizado solo por un especialista, llámese cirujano maxilofacial, otorrino o cirujano plástico. Pero están subestimando mucho este procedimiento y están pasando dos cosas grandes. ¿Puedes bajar un poco, por favor? Primero, es que no conocen muy bien la anatomía de... Sube a donde está la bolsa, por favor. Ahí, no conocen muy bien la anatomía de lo que es el cojinete o bolsa grasa de Bichat ni su funcionalidad. Entonces, generalmente, esas bichectomías realizadas en el consultorio, en el que hacen una incisión e inmediatamente sale la protrusión de la bolsa grasa, generalmente están resecando la porción pterigoidea de la bolsa grasa, ¿sí? Entonces, al resecar esa porción, el paciente no va a tener ningún resultado estético. Además de eso, hay una íntima relación con el nervio facial, con el músculo bucinador y con el conducto de Stenon, que hacen que esta cirugía realmente sea delicada y no debería estarse realizando tan a la ligera en todos los consultorios, ¿sí? No se están viendo los resultados adecuados para el paciente. Me ha pasado muchas veces, creo que de consultas para bichectomías secundarias, ¿sí? Paciente que consulta porque ya se le realizó una bichectomía en el consultorio y no obtuvo ningún tipo de resultado.
Ya eso pudo haber pasado por dos cosas. Primero, porque no todos los pacientes están indicados para realizarse la bichectomía. Y la segunda, porque de pronto fue mal realizada, ¿sí? Este es un ejemplo de un paciente al que se le realiza una liposucción cervical y una bichectomía con unos resultados adecuados. Cuando el procedimiento está bien realizado, los resultados pueden llegarse a ver inmediatamente después o a los 15 días con una inflamación leve. Entonces, vuelvo y les digo, lo importante no es qué se puede hacer o qué no se puede hacer, sino los procedimientos o las cosas que vayan a hacer, que las conozcan y puedan manejar sus complicaciones, ¿sí? Digamos que todas estas cosas se han hecho a partir de esas disecciones que yo he realizado, esas imágenes que ustedes pueden ver, es el resumen de las disecciones en anfiteatro que pudimos practicar en la universidad y es el trabajo de nosotros para poder tener la seguridad al realizar este tipo de procedimientos. ¿Listo? Y para finalizar, les quería hablar un poco del tema de la articulación temporomandibular y la parte de las otitis, ¿sí? Y era específicamente porque muchas veces los pacientes consultan o son remitidos al otorrino por otitis cuando tienen alteraciones de la articulación temporomandibular. La sensibilidad del oído está dada por 4 nervios y al tener una sensibilidad tan exquisita, el oído duele por cualquier cosa. Y como existe una articulación en la pared anterior de ese mismo conducto moviéndose, muchos de los síntomas de la articulación se manifiestan con síntomas otológicos. Más o menos el 60 o 70% de los pacientes que consultan por otalgia en la consulta de otorrino que yo tengo, terminan siendo remitidos al cirujano maxilofacial porque realmente lo que tienen es un problema de la articulación temporomandibular, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que he notado y que, digamos, pueden servir como recomendación para ustedes y es que generalmente tengan en cuenta que para que el paciente tenga una otitis media, tiene que tener fiebre, ¿sí? Y tiene que tener síntomas inflamatorios. Si el paciente simplemente se está quejando por un dolor en toda esta región, duden en que pueda llegar a ser el oído y evalúen la articulación temporomandibular. ¿Sí? Un paciente, y otra cosa, y es que en el paciente adulto es muy rara la otitis media aguda. Eso es una patología de niños que se da específicamente por la formación particular y la posición de la trompa de Eustaquio. Pero eso cambia en el adulto. En el adulto, la longitud, la angulación y las características tanto fisiológicas como histológicas de la trompa cambian. Y eso hace que los adultos no sufran de otitis. Entonces, como cambia toda la estructura de la trompa, el adulto no tiene otitis. Sin embargo, sí hay casos excepcionales como el paciente con un tumor, el paciente con algún tipo de obstrucción a nivel de la trompa, que son los que se desarrollan, que son los que desarrollan otitis. Una forma fácil de ver las cosas es que el paciente adulto con una otitis media aguda se le debe evaluar la presencia de un tumor en la nasofaringe hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? De lo contrario, es un paciente que muy probablemente su dolor no es de origen otológico. Entonces, la mayoría es de ustedes, de evaluar la articulación temporomandibular, de evaluar si esa articulación es quirúrgica o no, porque ustedes también deben tener la capacidad de evaluarlo así, porque pienso que los problemas de los síndromes miofaciales y de los problemas de articulación temporomandibular que no son quirúrgicos, debería tener la capacidad del odontólogo general de manejarlos, ya que se maneja con medios locales, relajantes musculares y antiinflamatorios. Entonces, ese paciente que te consulta porque le duele el oído, le evalúan la articulación temporomandibular, tiene algún chasquido, clic o síntoma directo en esa articulación, pues finalmente es un paciente que requiere tratamiento por ustedes. No está de más ese paciente que sí dice que oye menos, que tiene vértigo, que tiene fiebre o que además de eso tiene un antecedente de cáncer. Ese paciente sí es el que vale la pena para evaluar por una otitis. Pero como les digo, es súper raro que un paciente adulto presente una otitis media aguda. Vale, súper, súper bien. Fer, tengo una cantidad de preguntas acá, te las voy a ir pasando porque está la gente aquí con una cantidad de preguntas para ti. Dame un segundo, aquí conecto, perfecto. Rejuvenecimiento facial, ¿tú lo haces? Sí, sí.
El rejuvenecimiento facial en este momento lo estamos realizando con ácido hialurónico y con toxina botulínica. Básicamente, tercio superior se realiza con toxina botulínica y tercio medio e inferior con ácido hialurónico. Una herramienta muy útil para el rejuvenecimiento de tercio medio, que no son hilos tensores, son los lifting de tercio medio con ácido hialurónico a nivel temporal. Básicamente se hacen rellenos en esta zona que permiten toda la elevación de la parte media de la cara. El tema de las bolsitas de Bechar, ¿Cuál, ¿realmente cuál es es? bueno, es malo o qué Ok. mensaje les puedes dejar? Entonces, dos cosas sencillas. Primero, existe porque tiene una función. ¿Cuál es la función de la bolsa grasa de Bichat? Digamos que en la parte de los niños ayuda con la presión negativa para la succión cuando están mamando. Y en la parte de los adultos, lo que hace es disminuir la fricción entre los músculos de la masticación. El complejo de la bolsa de Bichat es bastante grande, es decir, tiene 4 extensiones, no es una bolsita como tal y ya. ¿Sí? Estamos hablando de que tiene extensión temporal, pterigoidea, bucal, y nosotros cuando hacemos la bichectomía solo estamos sacando la porción bucal, es decir, que la función no se va a ver alterada y que solo estamos sacando cerca del 30 al 40% de la bolsa como tal. Fer, ¿cuáles son tus redes para que te puedan remitir pacientes? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, claro que sí, con muchísimo gusto lo que necesite. Solo manejo una red social que es esta, que es Doctor Malaver. Ahí pueden tener contacto directo conmigo. Apenas También están los terminemos, teléfonos de mi consultorio para lo que necesiten con muchísimo gusto. apenas terminemos la conferencia, voy a subir la imagen tuya para que la gente le dé like a la publicación y ahí mismo te voy a etiquetar para que la gente te pueda contactar o te puedan remitir pacientes. Claro que sí, con ¿Estás en muchísimo gusto. Bogotá? Sí, Bogotá. Listo. Botox para manejo de migrañas. Sí, 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 realmente la utilización de la toxina botulínica tiene muchísimas herramientas. Y es fácil de concebir simplemente partiendo del principio que es que la acción de la toxina botulínica es bloquear el músculo al alterar el receptor de la acetilcolina. Entonces nos va a servir para migraña, para síndromes dolorosos miofaciales, para disminuir la tensión en los músculos maceteros. Incluso nosotros los otorrinos también la utilizamos para distonía por tensión muscular en las cuerdas vocales. Dale, perfecto. Me pregunta que si tienes algún colega en Barranquilla, alguien que pueda recomendar o luego por interno En lo haces. Barranquilla tendría que revisar. En este momento presente no tengo. Sí, pero es otorrina pediatra, la doctora Perla Villamor. Dale, dale, ahí que te contacten por el mensaje y le das la información. Pregunta, Ok, una pregunta específica. ¿Ácido hialurónico o son sustancia de toxina diferentes. botulínica? Diferentes. ¿Listo? Sí, el ácido hialurónico básicamente es un compuesto que se utiliza como relleno. ¿Sí? La toxina botulínica se utiliza para bloquear los músculos. Son completamente diferentes. Dale, déjame ya reviso si tenemos otra pregunta más. Acá hay muchas. ¿Alguna importancia para tomografía volumétrica siempre en procedimientos faciales? Es importante, las tomografías, depende del tipo de relleno, ¿sí? Digamos que hay pacientes en los que se requieren rellenos importantes. No es tan necesaria la realización de tomografías volumétricas, pero sí es importante pensar que ese paciente que tiene la necesidad de rellenos faciales bastante grandes, se recomendaría mucho más la lipotransferencia grasa, que es otra herramienta que necesitamos. Para rellenos pequeños o medianos vale la pena el ácido hialurónico, pero cuando vamos a hacer rellenos grandes y de voluminización, la grasa es mejor. Además, la grasa tiene células madre. Entonces, eso va a ayudar a que se haga una regeneración celular también. Pero como tal, la realización de toma de tomografías volumétricas, no. Botox para Perfecto. bruxismo, sí. Sí, claro. Ese era otro tema que habíamos hablado con Juan para tocar. Lo que pasa es que, como ustedes se pueden dar cuenta, la relación entre otorrino y odontología es muy grande. Y realmente la indicación de la toxina botulínica para el bruxismo tiene muy buena evidencia, muy buenos resultados y sería un tema que valdría la pena tocar un poco más en específico porque hay como bastante tela para cortar. Pero Sí, sí, ya hablamos efectivamente, si se hablado puede de ese utilizar, tema. sí se realiza. Vale, pues Fer, vamos a... ya finalizo acá esta. Perfecto, perfecto. Algunas preguntas de las que están aquí ya están resueltas.
Voy a activar aquí los comentarios. Nada, Fer, pues quiero agradecerte por esta hora y media que has sacado de tiempo de tu consulta clínica para poder estar con nosotros con la parte de odontología de diferentes países. Voy a dejar publicadas tus redes sociales para que te puedan contactar y pues agradecerte en nombre de los odontólogos que están aquí pendientes por los conocimientos que les has dado el día de hoy. Ok. No, finalmente, vuelvo y te lo repito, yo sigo pensando que el mejor trabajo es el trabajo que se hace en equipo, que no es más ni menos X o Y especialidad y que lo fundamental es que nos podamos apoyar en personas que tengan conocimiento, que tengamos claras las limitaciones de nuestro trabajo y que seamos conscientes en que lo más importante siempre es no hacer daño a los pacientes. Es un punto muy importante porque a veces por la premura de capturar un paciente, por la premura de ganar un dinero adicional, se hacen procedimientos que se salen de las manos y sobre todo lo que tú has manifestado, de las complicaciones que puedan tener que no estamos profesionalmente capacitados para poder manejarlas. Exactamente. Dale, Sí. Fer, muchas y muchas Nada. gracias. Nada, un súper abrazo y nada, seguimos entonces en el Congreso de Odontología Estética. Despedimos al doctor Fernando Malaver con un súper abrazo. Gracias y gracias de corazón por haber compartido sus conocimientos. Me quedo un ratito con ustedes allí para poder solucionar algunas de las preguntas que tienen pendientes del Congreso aún todavía. Fer, gracias y gracias. Bueno, profe, un abrazo y cuídese mucho. Chao, chao, un abrazo. Bien, muchachos, terminamos acá entonces. Hoy ha sido una jornada bastante ardua. Yo he estado desde las 8 de la mañana con Super Hanson de 8 a 12, luego he estado de 1 a 5 y he continuado con ustedes. Hoy ha sido un trabajo súper pesado. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Queríamos transmitirles a ustedes un tema diferente de odontología que nos abra un poco la mente a tanta publicidad y marketing que tenemos realmente en odontología y que tengamos como unos tips muy importantes de la mano de realmente especialistas y profesionales que manejen ese tema como debe ser. Mucho cuidado con los procedimientos, mucho cuidado con los riesgos. Me quedo con ustedes un ratito acá. Si tienen algún tipo de preguntas o si alguien quiere interactuar conmigo de una vez, por favor, para poder ir cerrando este tema. Dice que Alex, vamos a ver si logramos hacer una pequeña conexión rápida para poder verificar de qué ciudad está y a ver si podemos ubicarlo de una vez en el mapa. De los que tenemos muchos pendientes por ubicar. Aún no he ubicado mucha gente, pero necesito que estén todos aquí. Todos ya tienen número de registro, perfecto, perfecto, todos tienen número de registro, sí. Puedes activar aquí un momentico las preguntas, perfecto. Vamos a mirar si pudiéramos, si pudiéramos.